Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del delicado tema de los feminicidios en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se encuentra en el estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, estando separada de la ciudad del Paso, Texas, únicamente por el río Bravo. Los homicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones que hacen referencia a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres que son cometidos en la localidad mexicana de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, al menos desde enero de 1993. Para 2012, el número estimado de mujeres asesinadas ascendía a más de 700. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. Antes de ser asesinadas, las mujeres comúnmente suelen ser, además, violadas y torturadas. Los feminicidios en Ciudad Juárez han recibido atención internacional debido a su grado de violencia y acusaciones de inacción de los tres niveles de gobierno para prevenir los asesinatos y llevar a los perpetradores ante la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a considerar al Estado mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos. Varios grupos activistas y organizaciones no gubernamentales han brindado apoyo a madres y familiares de las víctimas de feminicidio, como Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, entre otras. La primera víctima contabilizada fue la niña Alma Chavira Farell, en enero de 1993. En mayo de 1993 fue raptada Gladys Janet Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y asesinada por estrangulamiento. En septiembre de 1995, Silvia Rivera Morales, de 17 años, fue encontrada en Lote Bravo, al sur del aeropuerto, habiendo sido violada, estrangulada, y además torturada brutalmente. Este último modus operandi se repitió el mismo año en el mismo lugar. En 1996, 6 cuerpos fueron encontrados en la zona desértica Lomas de Poleo, acuchilladas, mutiladas y violadas. Sagrario González, también de 17 años, obrera de una maquiladora, desapareció al salir del trabajo en abril de 1998. Días después fue encontrada muerta en un terreno baldío, habiendo sido violada, estrangulada y acuchillada. La espalda de algunas de estas víctimas tenían símbolos de triángulos realizados por armas cortopunzantes. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. Los lugares donde se han descubierto la mayoría de los cuerpos son Lote Bravo, Granjas Santa Elena, Colonia La Nueva Ermila, las faldas del Cerro del Cristo Negro y el puente libre que une a Juárez con El Paso, Texas. En 2009 se contabilizaron 2.632 asesinatos en la ciudad, correspondientes a más de un tercio del total de hechos ocurridos en todo México, donde se totalizaron 7.700 asesinatos. En 2010 la cifra ascendió a más de 3.100 asesinatos. Sin embargo, existe una gran controversia sobre las cifras reales, incluso se discute el propio concepto de feminicidio, pues algunos autores manifiestan que dicho concepto sería mucho más amplio que el de homicidio o asesinato y comprendería además cualquier tipo de violencia contra las mujeres. El 77% de los crímenes quedan impunes, y gran parte de los cuerpos no son jamás identificados. Si bien el número de muertes de hombres es mucho mayor que el de mujeres, los homicidios femeninos en Ciudad Juárez son considerablemente mayores que en el resto de las grandes urbes de México y Estados Unidos. Estado de las investigaciones. En febrero de 1999, el presidente de México de ese entonces, Ernesto Zedillo, se reunió con el presidente estadounidense Bill Clinton en Mérida, estado de Yucatán, para pedir apoyo en las investigaciones de los asesinatos en Ciudad Juárez. Al mes siguiente,
Policías del FBI visitaron la ciudad para averiguar sobre los crímenes, habiendo estudiado previamente 24 expedientes de víctimas facilitados para su investigación. Algunas de las instituciones que de alguna manera han participado en la búsqueda de los delincuentes son la Procuraduría General de la República, PGR, el FBI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales en Pro de la Mujer, el Grupo 8 de Marzo, Mujeres por Juárez, Voces sin Eco y los Zorros del Desierto. Factores contribuidores. Existen diversos factores que han contribuido al desarrollo de los feminicidios en Ciudad Juárez y sus cercanías. Las maquilas. Las maquiladoras se caracterizan por su mano de obra barata y sus condiciones de explotación laboral, que conllevan regularmente a violaciones en los derechos humanos, especialmente en el caso de las mujeres. Las mujeres suelen emigrar desde pueblos y zonas rurales de México a las ciudades industrializadas, donde es viable encontrar trabajo en las maquiladoras. De acuerdo a la escritora y empresaria Jessica Livingston, esta migración ha creado un nuevo fenómeno de mujeres trabajadoras móviles, independientes y vulnerables en ciudades como Ciudad Juárez. Según la socióloga e investigadora Monarres Fragoso, las prácticas de la industria maquiladora revelan un ciclo de consumo deshecho hacia los trabajadores, creando una concepción de mujeres desechables en el trabajo, de naturaleza devaluada y prescindible. Muchas de las víctimas de asesinato en Ciudad Juárez han sido empleadas de maquiladoras. TLCAN. La implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá produjo una expansión de la industria maquiladora y creó nuevas oportunidades laborales para las mujeres dentro de las fábricas y fuera de sus casas. La disponibilidad de mano de obra barata atrajo a empresarios extranjeros para abrir fábricas en México, mientras que la disponibilidad de empleo atrajo a muchas personas, especialmente mujeres, a ciudades fronterizas como la de Ciudad Juárez. Las investigaciones han demostrado una correlación entre los problemas económicos y políticos y la violencia contra las mujeres a lo largo de la frontera. Concretamente, el TLCAN, como un enfoque capitalista, ha creado directamente una devaluación de la mujer y un aumento de la violencia ejercida. Además, en el periodo de tiempo comprendido desde la aplicación del TLCAN en 1994 y el año 2001, la tasa de homicidios para los hombres aumentó en un 300%, mientras que para las mujeres aumentó en un 600%. El machismo. Los roles de género tradicionales son un factor sociocultural que ha impactado fuertemente en México en perjuicio de la mujer. Crimen organizado y tráfico de drogas. Para examinar los feminicidios en Ciudad Juárez, es importante considerar el impacto del tráfico de drogas. Juárez es el cartel de drogas mexicano que ha producido los mayores índices de violencia directa hacia la población mexicana. Se cree que los feminicidios en Ciudad Juárez pueden estar relacionados con los poderosos cárteles del narcotráfico a lo largo de la frontera. Además, las pandillas se han convertido en una amenaza permanente, sobre todo a las mujeres en la frontera. La actividad de las pandillas crea un alto riesgo para las mujeres, especialmente debido a la bajísima protección institucional existente. A menudo, la misoginia es un rasgo frecuente de la actividad de las pandillas. Responsabilidad policial y gubernamental. Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez han atraído la atención mundial desde la década de 1990, siendo cuestionada la inacción de la policía y el gobierno para prevenir los asesinatos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Ha habido varias sentencias internacionales en contra de México por su inadecuada respuesta a la creciente violencia contra las mujeres. Entre el 27 y el 30 de abril de 2009, por ejemplo, se celebró un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentándose en el banquillo de los acusados a los Estados Unidos mexicanos. La sentencia responsabiliza al Estado mexicano de la muerte de 8 mujeres por la falta de una investigación adecuada.
Tanto la policía como funcionarios del gobierno han sido acusados de responder con indiferencia a los feminicidios, así como exhibir altos grados de tolerancia ante los crímenes, realizar investigaciones inadecuadas y negligentes, proporcionar respuestas ineficaces, y no prevenir ni proteger a las mujeres de la violencia. La metodología y la integridad de las investigaciones policiales ha sido cuestionada debido a las denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos realizadas a los presuntos sospechosos. Condenas. Mientras que han sido secuestradas y asesinadas alrededor de miles de niñas y mujeres, son pocos los arrestos y condenas que han sido aplicados. Existe una gran controversia con respecto a las pocas condenas que se han llevado a cabo. La policía ha sido acusada de realizar investigaciones precipitadas de metodologías e integridad cuestionables. Los sospechosos que han sido detenidos, por su parte, han afirmado que fueron torturados para que confesaran, lo que ha provocado incertidumbre acerca de la legitimidad de las investigaciones y las condenas. En 1996, un ciudadano egipcio, Omar Sharif Latif, fue declarado culpable de 3 asesinatos y condenado a una pena de prisión de 30 años. Después de su arresto en 1995, los asesinatos continuaron y las autoridades afirmaron que Sharif dirigía a los miembros de la banda Los Rebeldes para continuar con los asesinatos mientras este estaba encarcelado. Como resultado de esta conexión, los miembros de la banda fueron también acusados y condenados. Los pandilleros acusados de llevar a cabo asesinatos bajo las órdenes de Sharif afirmaron haber sido torturados mientras estaban bajo custodia policial. En el año 2000, se supo que el cuerpo de Elizabeth Castro García, cuyo asesinato fue atribuido a Omar Sharif Latif, no pertenecía a ella. En 2001, los choferes de autobuses Víctor García Uribe alias El Cerillo y Gustavo González Mesa alias La Foca fueron detenidos por 8 asesinatos. El segundo de ellos murió sospechosamente mientras estaba bajo custodia policial en la penitenciaría de Ciudad Juárez, mientras que el primero, en 2004, fue declarado culpable de 8 asesinatos que tuvieron lugar en 2001. García confesó los asesinatos, pero afirmó que había sido torturado por la policía para que confesara. Sin embargo, el día 15 de julio del año 2005, mediante resolución de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, fueron ambos declarados inocentes de las muertes que se les imputaban. Justicia internacional. Ha habido varias sentencias internacionales en contra de México por su inadecuada respuesta a la creciente violencia contra las mujeres. En 1998, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un informe que responsabilizaba a México por graves irregularidades y negligencias en general en las investigaciones estatales, incluyendo la identificación errónea de cadáveres, la imposibilidad de obtener pruebas periciales de la evidencia forense, fallas en la realización de autopsias u obtención de análisis de semen, además de fallas en los archivos de reportes escritos, e incompetencia para llevar registros de la creciente ola de asesinatos de mujeres. En 2004, en virtud del protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y a instancias de varias organizaciones no gubernamentales, se realizó una investigación sobre las denuncias de cientos de asesinatos de mujeres y niñas que habían tenido lugar en la zona de Ciudad Juárez desde 1993. El comité analizó los crímenes de género ocurridos en Ciudad Juárez y encontró que las 2 formas más comunes eran los asesinatos y las desapariciones. También analizó la respuesta del gobierno y encontró que su respuesta inicial fue de indiferencia y que el gobierno mexicano toleró estos delitos durante años. Además concluyó que las medidas adoptadas por el Estado mexicano en respuesta a las violaciones de género contra la mujer eran, al menos hasta entonces, pocas e ineficientes a todos los niveles del Estado. Según Amnistía Internacional, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre el caso Campo Algodonero que México era culpable de discriminación y de no proteger a 3 jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez o garantizar una investigación efectiva sobre su secuestro y asesinato. La Corte ordenó a México conducir una nueva investigación de los asesinatos, crear un monumento nacional en honor a las víctimas,
pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, y mejorar las medidas de prevención e investigación adecuada de los asesinatos de mujeres. Activismo. Desde la década de 1990 se han creado diversas organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a las madres y familiares víctimas del feminicidio. En su mayoría están conformadas por mujeres, y algunas de ellas son Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Algunas de las participantes de estas organizaciones han tenido finales funestos, tales como el caso de Marisela Escobedo Ortiz, activista social asesinada de un disparo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010 en medio de una manifestación mientras protestaba por el asesinato de su hija, ocurrido en 2008. Susana Chávez, por su parte, nacida en Ciudad Juárez, poetisa y defensora de los derechos humanos, fue encontrada asesinada y mutilada el 6 de enero de 2011 en la colonia Cuauhtémoc. Chávez fue quien acuñó la frase "ni una muerta más", frecuentemente utilizada en las protestas. El 12 de enero, el juez Carlos Manuel Sala declaró que el homicidio de Chávez había tenido que ver con su activismo. Algunos de los símbolos más representativos son los siguientes. Cruz rosa. La cruz rosa o la cruz negra sobre fondo rosado, es un objeto que marca el lugar donde se vio por última vez con vida alguna mujer o niña desaparecida. Fueron pintadas a partir de 1998 por la organización Voces Sin Eco, que fue la primera agrupación compuesta por familiares de las víctimas. Posiblemente el uso del color negro tiene una connotación luctuosa y el color rosa tradicionalmente se asocia con la femineidad. Cruz de Clavos. Fue el primer memorial a las víctimas de feminicidio en México. La primera cruz se instaló en Chihuahua por el grupo feminista 8 de marzo a fines de 2001. Dime qué opinas al respecto de estos crímenes sin resolver a pesar de tantos años. ¿Crees que el gobierno ha actuado como debía o ha sido deficiente? ¿Has sufrido la pérdida de un ser querido que nunca supiste su destino? Déjame tu comentario. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Subo videos todos los días.